Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática. Y pues ya estamos a viernes, otra vez se acercan las bellas, deliciosas y maravillosas horas del sábado. Y hoy es día de la preparación. Y como todos los viernes, hoy tenemos el repaso de la lección. Y la lección de esta semana es la lección titulada La luz brilla en la oscuridad. Y pues antes de tener nuestro repaso de la lección, antes de estudiar en el día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmensa misericordia nos has brindado toda una semana de bendiciones, tú nos has protegido, nos has guiado, nos has guardado, Señor, pero también reconocemos que algunos de nuestros hermanos, hay quizás algunos pasando momentos difíciles, momentos complicados, algunos están muy enfermos, tenemos algunos hermanos en mi iglesia que están bastante delicaditos, que están bastante enfermos, y pues por ellos también quiero pedir, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, tanto los de aquí de mi iglesia aquí en Valencia, como mis hermanos que están enfermos o que están pasando por dificultades, todos y cada uno de los que ven estos videos. Señor, que tu mano sanadora, que tu poder descanse sobre ellos y les des tu bendición, tu sanidad, tu misericordia, pero sobre todo que les des tu amor, tu consuelo y tu compañía. Señor, en este momento rogamos y pedimos la presencia del Espíritu Santo para que tú bendigas y nos guíes en este estudio de tu palabra. Que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu nos des la inteligencia, nos des la sabiduría, nos ilumine, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para poder comprender tu palabra y ponerla en práctica. Señor, gracias por escuchar esta oración, porque todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana nos viene hablando de temas que tienen que ver con el gran conflicto y que son temas muy importantes, porque son temas que intervienen específicamente en nuestra participación personal en este gran conflicto. ¿Cómo así? Está hablando específicamente de cosas que ocurren con nosotros, como seres humanos y sobre todo y en específico como hijos de Dios. Es decir, todos y cada uno de aquellos que hemos decidido seguir a Dios, seguir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero y suficiente Salvador. Entonces, ya que hemos elegido bando, por decirlo así, en este gran conflicto, pues se vienen diferentes situaciones en las que nuestra fe se ve comprometida. Y pues como ya hemos estudiado estos temas durante la semana, quisiera de pronto ir aplicando ya de manera más personal el repaso de la lección. Que como repaso vamos a mirar lo que se estudió durante la semana, pero quiero intentarlo, no sé si lo voy a lograr, pero quiero intentar que vaya más aplicado a nuestra experiencia personal. Muy bien. Lo primero que la lección nos viene hablando durante esta semana, en la lección, una de las principales cosas que venimos estudiando, que estudiamos durante la semana, es una de las estratagemas, una de las estrategias que le ha dado más resultado a Satanás. Es una de sus obras maestras, por decirlo así. Y esa estrategia es la transigencia. ¿Cómo así? Cuando Satanás ve que el pueblo de Dios, que sus hijos no tienen transigencia, no transigen, no ceden a sus instigaciones, su primera forma
cuando ve que los hijos de Dios no ceden a sus tentaciones, no ceden a sus engaños, la primera herramienta que utiliza, la primera estrategia que utiliza Satanás es la persecución. La muerte, la tortura, la persecución, la difamación, la mentira, todo ese tipo de estrategia. El caso es que esa estrategia, cada vez que la ha utilizado, finalmente se ha ido en contra de él mismo. Porque es verdad que muchos apostatan, que muchos ceden, pero también es verdad que la mayoría se sostiene por la misericordia de Dios, y es más, los que son perseguidos se multiplican con mayor eficacia, y el grupo de los elegidos se mantiene más puro, más limpio de cizaña. Es decir, esos tiempos difíciles y complicados de persecución sirven como poda, sirven como método de purificación de la iglesia. Pero Satanás también tiene otros métodos. Por ejemplo, este método del que le hablaba lo utilizó efectivamente, por ejemplo, con los profetas, con el pueblo de Dios. Cuando era fiel, Dios le protegía, es verdad, pero también venían problemas, dificultades, persecuciones. Por ejemplo, las persecuciones que hubieron al inicio de la iglesia cristiana, por medio del paganismo, también por medio del mismo pueblo judío, que persiguió la iglesia con tanta fuerza. Pero también viene la transigencia. Cada vez que Satanás logró que el pueblo de Dios se apartara de las cosas del Señor, fue porque el pueblo transigió con las cosas, dándole al pueblo quizás ciertas ventajas. Por ejemplo, en los inicios de la iglesia cristiana, la iglesia cristiana fue corrompida efectivamente cuando Satanás dejó de perseguir a la iglesia, y más bien optó por la segunda estrategia, y es la de la transigencia. ¿Cómo así? Cuando el Imperio Romano dejó de perseguir a la iglesia, y no solamente dejó de perseguir a la iglesia, sino que declaró el cristianismo como la religión del Estado, la religión del imperio, entonces empezaron a bajarse la guardia, se empezó a bajar la guardia en cuanto a los principios. Y entonces fue allí cuando empezó a meterse toda la corrupción y la apostasía dentro de la iglesia cristiana. Fue cuando empezaron a abrazarse la veneración de los ídolos, doctrinas falsas, la aceptación del domingo como día de reposo, de manera ya más institucionalizada, más generalizada. Empezaron a meterse muchos errores, que la misa, la veneración, que las indulgencias, que la infalibilidad del Papa, que bueno, un montón de cosas que empiezan a meterse. Y pues esa ha sido una de las estrategias más efectivas de Satanás. Y llevándolo al campo personal, eso ocurrió en el ámbito general de la iglesia, pero es que también ocurre en el ámbito personal. Todos y cada uno de nosotros podemos ser víctimas de Satanás y apostatar de la fe, o caer y pecar y quizás irnos en contra de nuestro Señor Jesucristo a través de una de dos cosas. Una, sentirnos perseguidos, sentirnos presionados, y entonces por miedo al ridículo, por miedo a la persecución, al ridículo, o por miedo a, no sé, al que dirán, a lo que sea, sentirse presionado, perseguido,
y ni nada que decir incluso del peligro de perder la vida. Muchos apostatan de la fe al enfrentarse a esos miedos, pero es más generalizado el hecho de que el pueblo de Dios y nosotros personalmente caemos con mayor facilidad cuando transigimos con las cosas, cuando empezamos a vernos quizás en comodidad, más aceptados, más recibidos, y entonces claro, como sentimos que nos aceptan, que nos perciben como bien, como que ya estamos bien y todo eso, empezamos a transigir con las cosas, empezamos a dejarnos llevar por la transigencia con lo que hacen las personas, los demás. Y llega el momento en que incluso deseamos vernos menos ofensivos a los demás, no sé cómo decirlo, pero empezamos a sentir que debemos sentirnos o deseamos vernos menos raritos ante los demás. Y saben, mis hermanos, eso fue una de las cosas que le pasó a la iglesia en el pasado. A la iglesia cristiana, allí en la Edad Media, pero también a la iglesia adventista, mis hermanos. Con mucho dolor en mi corazón tengo que decirlo, pero la iglesia adventista desde el año 1950, en su afán por transigir, por encajar entre las religiones constituidas como religiones, no como sectas, en el anhelo de que ya no nos vean, ya no nos tachen con ese rótulo de secta, porque creemos diferente a todos los cristianos en los puntos básicos y principales, que ellos llaman obviamente. Entonces la iglesia ha empezado a transigir en ciertas cosas, en muchas cosas, y hoy vemos un deseo muy grande por parte de ciertas corrientes de pastores, de laicos, de hermanos, de líderes, una corriente con deseos de encajar en las demás religiones, de adorar como ellos adoran, de evangelizar como ellos evangelizan, de predicar como ellos predican, de empezar a que no resalte mucho nuestras creencias más distintivas. Uy, no, poner iglesia adventista del séptimo día, no, eso puede ser ofensivo para los demás. Mejor no sé, iglesia cristiana de estudio de la Biblia, o centro de estudios y no sé, otros títulos y otros rótulos que se buscan, porque es que adventistas del séptimo día puede ser muy ofensivo, puede ser, no hermanos, no prediquen, no digan que el papado es la bestia, se puede ofender la gente, o no hermanos, no citen a la señora Ellen White, porque eso nos hace raros, eso nos hace ver como una secta. Están empezando a querer poner tras bambalinas cosas que nos hacen ver distintos, diferentes a los demás. Eso fue lo que le pasó a la iglesia cristiana en sus inicios. Y eso nos está pasando a nosotros hoy en día. Estamos empezando a transigir con las demás iglesias, con el mundo, y nos estamos pareciendo cada vez más a ellos y no a Cristo. Estamos intentando hacer las cosas como ellos y no como Cristo lo dice. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué queremos parecernos a las iglesias que la Biblia y el Espíritu de profecía, que sabemos que por la Biblia sabemos y entendemos que esas iglesias son Babilonia? Porque han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. Han bebido de sus doctrinas falsas, de la inmortalidad del alma, del domingo como día de reposo. Y queremos parecernos a ellos, es decir, queremos parecernos a Babilonia. La transigencia está haciendo que nuestra iglesia vaya en ese camino. Y pues tengo que decirlo. Somos nosotros individualmente los que
hemos ido llevando poco a poco nuestro pueblo en ese camino, y es individualmente como debemos ir corrigiendo esa senda. Y precisamente hablando de eso, la lección nos seguía hablando acerca de los lobos rapaces, y nos mencionaba el libro de Hechos, en el capítulo 20, los versículos 27 al 32, que dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y vosotros mismos y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Se levantarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y, mis queridos hermanos, lo siento, pero tengo que decirlo. Y se los voy a decir con mucho amor y mucho cariño, pero esos lobos rapaces se han estado levantando dentro de la iglesia adventista. Muchos lobos rapaces que no han perdonado a la iglesia. Y no es sino ver las redes sociales, este mismo medio, YouTube, por el medio del cual yo estoy hablando en este momento. Solo es mirar, echar una ojeada y nos daremos cuenta que hay montones así, de esos lobos rapaces que quieren minar a la iglesia, que quieren destruir al rebaño del Señor. Predicadores predicando hacia diferentes extremos. Vemos falsos maestros enseñando lo que les decía ahora, no, que no mencionemos a Elena de White, que no mencionemos, que no pongamos nuestro nombre adventistas del séptimo día, como un pastor, mis queridos hermanos, un pastor enseñando a los hermanos adventistas, diciéndoles que podemos guardar el sábado como mejor nosotros lo podamos interpretar. Mis queridos hermanos, eso no tiene sentido. Hay muchas cosas que lobos rapaces. Ahora están aquellos que quieren destruir nuestra creencia de la deidad. Es clara la Biblia cuando menciona que son 3 personas distintas, la una de la otra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona diferente. Pero vienen estos hombres sin escrúpulos enseñando que no son 3, que son 2, que el Espíritu Santo no es persona, es solo una fuerza, o como uno que escuché por ahí enseñando que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo es la parte divina que está aquí en la tierra y que la parte humana está en el cielo intercediendo por nosotros. Mis queridos hermanos, cantidades de errores que no tienen ningún sentido con la palabra del Señor, no tienen apoyo bíblico. U otros adventistas del séptimo día que han ganado adeptos dando el repaso de la lección, enseñando la palabra de Dios, enseñando las doctrinas adventistas, y después dicen que no, que la iglesia adventista es un error, que yo no sé qué, y arrastran consigo un montón de seguidores, a un montón de hermanos de la iglesia adventista, y ahora los están engatusando con el universalismo y con que ya no tenemos que guardar el sábado y mejor dicho, lobos rapaces levantándose en medio del pueblo y no tienen misericordia de él. Y tenemos que levantar nuestra voz. Nuestra voz tenemos que levantarla en voz alta para denunciar todos esos errores y todos esos ataques de Satanás que está enviando en contra de su pueblo. Lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño. Y la lección nos sigue hablando. Durante esta semana estudiábamos que contra todas estas cosas tenemos salvaguardia, tenemos cómo salir bien librados de estos ataques de Satanás, ya sea por la persecución, ya sea por la indulgencia, ya sea porque se levanten lobos rapaces en medio del pueblo de Dios que no perdonen al rebaño. Contra todo eso tenemos una salvaguardia, y esa salvaguardia es la palabra del Señor. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículos 15 al 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Hechos 20:32 que dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y doctrina, es nuestra única salvaguardia. La palabra de Dios estudiada con mucha oración, pidiendo el poder del Espíritu Santo para que no nos deje desviar del camino. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es la única salvaguardia que tenemos nosotros para poder repeler todos esos ataques del enemigo, ataques que vienen de todos los flancos, de aquellos que quieren que la iglesia sea más liberal, más floja, más suelta, que se parezca más a las iglesias del mundo, que aceptemos la ideología de género, que aceptemos las ideologías que se mueven hoy en día en la sociedad, que aceptemos el matrimonio gay, que aceptemos tantas cosas. Pero también tenemos los otros extremos, los que dicen que no, que es que la iglesia ya apostató, y entonces enseñan que la iglesia ya es Babilonia y empiezan a enseñar otras cosas raras por allá en el otro extremo, los antitrinitarios que enseñan que la iglesia ha apostatado porque dejaron de creer como creían los pioneros. Por cierto que es un argumento bastante flojo, muy flojo. Si algún antitrinitario o alguna persona dice que es que nosotros creemos diferente a lo que creían nuestros pioneros, déjenme decirles, mis queridos hermanos, nuestros pioneros, yo los respeto. Respeto la obra que realizaron nuestros pioneros al inicio. Y les tenemos que agradecer demasiado en cuanto a toda la obra que hicieron. Pero mis queridos hermanos, como fuente inspirada en cuanto a lo que debo creer, no son los pioneros en lo que tenemos que creer. Es en las únicas fuentes inspiradas y autorizadas por la palabra, que son realmente fuentes autorizadas. No es lo que dijo Uriah Smith, no es lo que dijo Loughborough, no es lo que dijo Jaime White, no es lo que dijo José Bates, no es lo que dijo, no sé, J.N. Andrews, no es lo que dijo Smith. No, la fuente autorizada, la fuente inspirada de la que podemos tomar mano para nuestras creencias es de la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia y solo la Biblia es la única regla de fe y doctrina. Y Dios nos ha regalado también el ministerio inspirado por el Espíritu Santo de la señora Ellen White. Dos fuentes inspiradas a la ley y al testimonio. No es a la ley y a lo que dijeron los pioneros, no, a la ley y al testimonio. Y la señora White y la Biblia concuerdan perfectamente y ambos enseñan la verdad. Así que tenemos una salvaguardia, y esa salvaguardia es la palabra del Señor. Es mediante la palabra del Señor que tú y yo, mis queridos hermanos, podemos contrarrestar todos esos ataques que vienen por todos los flancos. Satanás está empeñado, sabe que le queda poco tiempo y está sin descanso, atacando por todos los lados, porque quiere llevarse
a la destrucción final junto con Él a la mayor cantidad posible. Y tú y yo no podemos permitir que eso suceda. Tú y yo debemos luchar con todo nuestro corazón y apoyarnos, afirmar nuestro pie, pero aferrarnos como si en ellos se nos fuera la vida, porque realmente en ellos se nos va la vida. Aferrarnos a la palabra de Dios. Ella es la que nos puede librar de todos esos ataques. El problema, y como lo veíamos en la lección de esta semana, es que hoy en día queremos poner el razonamiento humano por encima de la palabra de Dios. Y dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y en el versículo 25, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ese creo que resume lo que leíamos en esta semana acerca de este tópico de cómo el ser humano ha estado en los últimos siglos, ha estado exaltando demasiado el razonamiento humano y poco a poco ha ido desplazando a la palabra de Dios a un segundo plano y en algunos casos, como en la falsa llamada ciencia de hoy en día, de nuestra era moderna, y no porque no hayan logrado grandes avances. Tengo que reconocerlo, que han logrado muchos avances, sobre todo en la parte de la tecnología. No puedo no puedo asegurar completamente que eso le haya realmente aportado algo beneficioso en el ámbito moral al ser humano. Incluso en algunos sentidos le ha aportado más para muerte que para vida. En el campo militar, por ejemplo, solo ha dejado destrucción. Y en la vida cotidiana nos ha dejado también mucho que desear la tecnología. Porque no es que sea mala en sí misma la tecnología, sino que creo que el ser humano no está preparado para asimilarla como debería. Y pues estamos viendo grandes problemas con los dispositivos móviles, con las pantallas, con esto, los jóvenes, los niños, incluso los adultos. Así que debo reconocer que sí, han avanzado en muchas cosas, han adquirido mucho conocimiento y han desvelado muchas cosas. Algunas no sé si realmente sean beneficiosas o no. Algunas definitivamente no son beneficiosas, algunas sí. Debo reconocer que se ha avanzado mucho, pero la llamo falsa ciencia, porque la ciencia sin Dios no puede responder ninguno de los puntos principales que realmente le importan al ser humano. Los aspectos morales, los aspectos existenciales, los aspectos de propósito de la raza humana, de la humanidad. Eso solamente se puede lograr si la ciencia va unida a la palabra de Dios. Pero en esta época la ciencia se ha divorciado por completo de la palabra de Dios y han creado esta separación y han exaltado el razonamiento humano por encima de la palabra de Dios. Aunque eso no es nada nuevo, solo que ahora es más popular, pero eso viene de más atrás. La bestia, el anticristo que surgió en la Edad Media, el papado romano, católico romano, ya lo implementó desde muchos siglos atrás. ¿Cómo me lo preguntarán? Pues lo veíamos esta semana. La Iglesia Católica, los romanistas creen que es más importante lo que dice el Papa ex cátedra, porque es infalible según sus doctrinas, la infalibilidad del Papa, que infalible solo es Dios, así que eso es una blasfemia directa, solo Dios es infalible. Pero ellos presumen de que el Papa es infalible, que se equivocan todo el tiempo y se contradicen los unos a los otros, pero bueno,
Allá ellos, los romanistas dicen que el Papa es infalible. Así que el Papa tiene tanta autoridad según ellos que incluso pueden cambiar la palabra de Dios. Es decir, el razonamiento humano por encima de la palabra de Dios. Pero no solo eso, además creen que la tradición humana, que las tradiciones, que son cosas creadas por los humanos, también proveniente de la razón humana, también es más importante que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios finalmente queda relegada al último puesto. Pero no tiene ningún sentido. Si realmente, sin la palabra de Dios, el ser humano no tiene cómo responder realmente a las preguntas importantes de la vida humana, de la sociedad humana, de la existencia humana. ¿Qué sentido tendría sin la palabra de Dios? Pues ninguno. La razón humana no tiene por qué. No tiene un cómo. No puede ir más allá, no puede ser más importante que la palabra del Señor. Y pues claro, todo esto finalmente nos lleva al clímax o al punto central o importante, y es que todo esto que hemos visto se desarrolla y se está ejecutando con un objetivo. Y es que Satanás quiere que tú cedas el control de tu mente. Así de claro. El gran conflicto aquí a nivel de la humanidad, no me vayan a malinterpretar, no crean que los seres humanos somos el ombligo del universo, no somos el eje del universo, no somos el centro del universo, pero quiero que nos abstraigamos y enfoquemos nuestra vista solamente en este pequeño aspecto del gran conflicto, y es el aspecto del gran conflicto dentro de la sociedad humana. Y en ese aspecto del gran conflicto, el centro del conflicto está en quién tiene el control de tu capacidad mental, de tus facultades mentales. ¿Satanás o Dios a través del Espíritu Santo? En eso se resume, en esencia, el gran conflicto a nivel de aquí de la humanidad. Sabemos que el centro del gran conflicto en general del universo está en Dios. El gran conflicto inicia y terminará con la acusación falsa que hizo Satanás de que Dios era injusto, de que su ley no se podía guardar, que su ley no se necesita, que era injusto, que los seres inteligentes y perfectos que él había creado no necesitaban ley, que Dios era un Dios tirano, un Dios injusto, un Dios egoísta. Sabemos que al final de todo, el centro de todo el gran conflicto está en esa pugna de Satanás contra Dios. Pero aquí, en este mundo, bajando el gran conflicto a este nivel, aquí, al nivel de nuestra sociedad, de nosotros como seres humanos, el centro de ese gran conflicto está en quién obtendrá el control de tu mente, de nuestra mente, de nuestras facultades mentales, de nuestras decisiones morales, de nuestra capacidad de decidir del libre albedrío. ¿Quién tendrá el control de nuestras facultades? ¿Satanás o Dios? Y pues quiero dejar a cada uno de ustedes en este precioso día y como llamado de este resumen de la lección de escuela sabática, y es: ¿a quién le dejarás tú el control de tu vida? ¿A Satanás o a Dios? ¿Quién será el que controle tu existencia, tus facultades, tu vida entera? ¿A aquel que lo dio todo para que fueses redimido y pudieras tener la vida eterna?
o aquel que ha hecho todo para que todo se vaya al traste, para que todo se vaya a la basura, para que solamente quiere destruir tu vida, como dijo el Señor Jesucristo, que solo viene para matar y para destruir. Mi querido hermano, mi querida hermana, es mi deseo de todo corazón que sea Cristo Jesús el que reine pleno y completo en tu vida y en mi vida. Mis queridos hermanos, solo quiero invitarles para que compartan este video con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar, a todos y cada una de aquellas personas a quienes ustedes puedan llegar. Que nos dejen sus comentarios, añadan cosas, yo no lo digo todo, no puedo, no me alcanza el tiempo, pero ustedes pueden añadir cosas importantísimas allí en los comentarios, aquello que ustedes hayan comprendido de la lección de esta semana. Yo sé que ustedes también tienen cosas muy valiosas que compartir de la lección de escuela sabática, valiosísimas que quizás yo no haya podido entender y que también necesite y que otros necesiten. Y pues cualquier otro comentario que quieran dejar allí en la caja de comentarios, los invito para que los dejen. Y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete y únete a nuestro pequeño grupo del estudio de la palabra del Señor. Y pues no siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta desearles a todos ustedes un muy feliz día, que Dios les bendiga y de antemano desearles a todos un muy feliz sábado.